Vamos a orar, hermanos. Les invito a orar. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra y a continuar siendo expuestos a ella, Padre, oramos con humildad y te pedimos que tú nos ilumines, que tú abras nuestro entendimiento, Padre, para comprender las preciosas verdades que tú nos dejaste a los seres humanos escrita en este libro, Señor, sagrado, que es tu preciosa palabra. Oramos, Padre, con humildad y te damos gracias, porque sabemos que tú así lo haces, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok, Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 3. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 3. Y si ustedes recordarán, pues empezamos esta serie. Este es un libro precioso, tiene verdades grandiosas, verdades profundas. Como les dije, este es un libro favorito del pastor Roberto, junto con el libro de Romanos. Y en el libro de Hebreos voy a darle lectura a los 6 primeros versículos. Ahí en la pantalla, recuerdan que estamos siguiendo más o menos ese bosquejo. Estamos hablando de la superioridad de la persona de Cristo Jesús. Vimos que Jesucristo es superior a los profetas, vimos que Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo no es un ángel. Y el día de hoy, como el escritor inspirado por el Espíritu Santo de Dios nos dice que Jesucristo es aún superior a Moisés. Y vamos a ver, ¿cómo para los judíos decir cómo superior a Moisés? Porque Moisés es un personaje importantísimo en los hebreos, de los judíos, así como Abraham. El padre Abraham y Moisés eran grandemente honrados y tomados en la religión del judaísmo. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy, pues para muchos de ellos ha de haber sido chocante, decir shock, y tal vez, ¿qué? Jesucristo superior a Moisés. Y voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 6 y vean que empieza con un por tanto. ¿Recuerdan por qué por tanto? Bueno, después de hablar acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús, que acaba de hablar el autor en el capítulo 2, hablando de Jesucristo, que dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, etcétera. Versículo 14 del capítulo 2, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, también Cristo participó de lo mismo. Entonces, después de hacer ese resumen, llega el capítulo 3 y hay otro por tanto. Y cada vez que vemos eso es llamar la atención. Vean, lo que viene es muy importante en base a lo que se acaba de decir. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Una vez más, el propósito del autor es afirmar la fe de algunos creyentes que probablemente estaban siendo tentados a volver a la religión judía, al judaísmo, a los sacrificios, a Moisés. Y lo principal es que el autor está dirigiéndose a sus hermanos los hebreos, que son también llamados a Cristo Jesús para participar de la gloria de la vida cristiana. Es decir, había algunos hebreos que no habían aceptado todavía a Jesucristo. Y el autor, el escritor, consciente de eso, les está haciendo que razonen y les dice: por tanto, hermanos,
dice, santos participantes del llamamiento celestial. ¿Quiénes son los hermanos, santos hermanos participantes del llamamiento celestial? Al grupo de personas a quienes el autor del libro de Hebreos les está escribiendo. Incluía hebreos que habían aceptado a Cristo como el Mesías, y había gentiles que habían aceptado a Cristo como su Mesías. Es decir, a los, podemos decir nosotros, cristianos, participantes del llamamiento celestial, que incluía a los que no se habían arrepentido, a aquellos que no habían aceptado todavía a Jesucristo como el Mesías prometido. Está el autor argumentando, participantes del llamamiento celestial. ¿Y qué cosa es lo que les dice? En el versículo 1, hay un mandamiento, algo que el autor les dice que hagan. Consideren a alguien. ¿A quién? A Jesucristo. Y le llama el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Considerar, y viene de un verbo que es observar, que es pongan atención, que significa también fijar la mente y los ojos en Cristo Jesús. Es decir, considéralo, fíjate, analiza, piensa, argumenta, ve las Sagradas Escrituras con respecto a Cristo Jesús. Él le dice al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Apóstol quiere decir un enviado con un mensaje. Sumo sacerdote, recuerdan, hace referencia al antiguo pacto, a la ley mosaica, donde el sumo sacerdote hablaba a Dios en favor del ser humano. El sumo sacerdote hacía sacrificios por todo el pueblo. Sacrificios los ofrecía a Dios en favor de toda la humanidad o de todo el pueblo. Y el apóstol, el autor del libro le dice, considérenlo, estudien, pongan su mente, analicen, no nada más lo rechacen sin pensar, sin analizar. Y el autor da muchas escrituras del Antiguo Testamento para convencer a aquellos que todavía no se habían arrepentido, aquellos que todavía no habían considerado si en verdad Jesucristo era el que había de venir, el apóstol y sumo sacerdote de la profesión, de lo que ellos habían ya confesado. Y es interesante porque el día de hoy mucha gente simplemente rechaza a Jesucristo sin considerar a Jesucristo. No lo analiza, no pone su atención, no argumenta. Simplemente se tapan los oídos y se cierran por completo. No quieren más confrontación, no quieren escuchar, no quieren analizar, no quieren pensar, no quieren razonar. Simplemente dicen, Jesucristo en verdad no es el Hijo de Dios. Jesucristo no es el único camino. Y espero que no haya nadie aquí con esa mentalidad o esa actitud. Eso es una actitud. Deseo con todo mi corazón que todos los que están aquí en verdad ya llegaron a una conclusión. Pero si hay alguien que todavía no llega a una conclusión final y total, decisiva con respecto a la verdadera identidad de Jesucristo, te animo a que no simplemente te tapes los oídos y lo rechaces. Te animo a que considera a Jesucristo. Haz preguntas, si tienes preguntas, analiza, busca respuestas. Porque con toda seguridad hay respuestas a todas las preguntas. Y si no hay respuestas a algunas preguntas, eso no significa que Jesucristo no es el Hijo de Dios y el Salvador. Significa que tal vez ahorita no entendemos algunas cosas de la Biblia. Versículo 2, el cual, hablando de Jesucristo, dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, aquí saca a Moisés, el autor, el escritor. Recuerden, los lectores de esta carta conocían muy bien el Antiguo Testamento y conocían muy bien el sistema sacrificial y conocían muy bien la persona de Moisés, porque por medio de Moisés Dios les dio la ley a ellos. Y les dice, Jesucristo, el sumo sacerdote, a quien les está diciendo que consideren, es fiel al que le constituyó como sumo sacerdote y como apóstol.
Y dice, así también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero la casa de Dios, como vemos más adelante, si ustedes quieren adelantarse un poquito en el versículo 6, al hablar de la casa de Dios, el escritor no está pensando necesariamente en el tabernáculo de reunión. El tabernáculo era como la tienda de campaña del Antiguo Testamento, donde los judíos a Dios les había ordenado que hicieran eso, y lo movían con tanta solemnidad y reverencia. Iban marchando, hermanos, los sacerdotes, iban sonando trompetas, la tribu de Leví cargaba todo, los postes, las cortinas, las pieles, las argollas, todo, y llegaban a un lugar y con toda reverencia, solemnidad, empezaban a construir ese templo o ese tabernáculo de reunión. Ahí se manifestaba la gloria Shekinah, la gloria de nuestro Señor. Pero cuando habla aquí en el versículo 2 acerca de Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios, hay algo más que referirse al tabernáculo. Está hablando de gente. Recuerda, Dios escogió a Moisés para ministrar o servir gente. De la misma manera a nuestro Señor Jesucristo para servir o ministrar gente, seres humanos. Y el autor les dice que Moisés fue fiel. Ahora dice el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ahora, esto es lo que les digo, que probablemente para muchos de los hebreos fue shocking. Fue decir, ¿cómo? ¿Por qué? El que dice o sea, Jesucristo, es estimado de mucha más gloria que el mismo Moisés. Y dice algo, hermano, una ilustración, porque tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Cuando se admira un edificio bonito y precioso, hermanos, imagínense, no decimos, wow, qué edificio que se hizo así solo, pero pensamos, ¿quién hizo ese edificio? ¿Quién diseñó eso tan precioso, tan majestuoso? ¿Quién lo pensó? Porque para los arquitectos y los ingenieros civiles, hermanos, son preparados, estudiados precisamente para diseñar y calcular qué material se va a usar y con qué capacidad van a hacerlo, cómo le van a hacer todo eso. Cuando vemos el edificio terminado, decimos, qué arquitecto, qué ingenieros, y pensamos de esa manera. Y aquí el autor dice, tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno. O sea, alguien hizo la casa. Y aquí dice, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios es el creador de todo y es digno de admiración. Versículo 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Como siervo. Como siervo fue fiel verdaderamente. Y el que ha leído el Antiguo Testamento, cuando leemos de Moisés, hermano, un hombre muy humilde. La Biblia hace la declaración que nunca ha habido un hombre tan humilde como Moisés. Eso hace la Biblia, esa declaración. Así como cuando habla de Salomón, que dice, nunca ha habido un hombre tan sabio así como el rey Salomón en toda la historia de la raza humana. Así dice de Moisés. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre la casa de Dios, o sea, gente a los que Dios les encomendó ministrar, pero como siervo, dice, para testimonio de las cosas que se iban a decir en el futuro. ¿Cuáles cosas se iban a decir en el futuro? El evangelio de la gracia de Dios, que iba a venir por medio de Cristo Jesús. Pero el versículo 6 dice, pero Cristo también fue fiel, pero fue fiel como hijo sobre su casa. Y dice, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Es decir, una vez más, el autor hablando a los oyentes,
a los que están leyendo sus escritos y les está apuntando una vez más, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Consideren a Cristo. Él es el apóstol. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Cristo ha sido fiel sobre la casa de Dios, somos nosotros. Pero, dice, si retenemos el objetivo de la fe hasta el fin, al objetivo que es Cristo Jesús. El llamado es, acepten a Cristo como su Salvador, como el Mesías. El versículo 7 dice, por lo cual, y voy a leer una vez más del versículo 7 al versículo 11, hermanos. Vean una vez más, por lo cual, después de haber un por lo tanto, y les dice, los exhorta a que pongan atención a Cristo Jesús, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcan sus corazones. El Espíritu Santo de Dios habla, y por eso la Biblia dice, como dice el Espíritu Santo. ¿Y de dónde saca este pasaje, hermanos? El autor del libro de los Salmos, el Salmo 95, que es un salmo del rey David, inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios, hizo hablar y escribir al rey David algo profético. Y el escritor a Hebreos les cita y les llama la atención ahora algo que ya conocían ellos. Ellos conocían el libro de los Salmos. Ellos conocían que la Escritura decía, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo, el día de hoy, es el que trae convicción sobre los seres humanos. ¿Saben de qué los convence? No de sus pecados que hicieron mal. Eso también lo hace, pero hermanos, la misma conciencia, aunque no sea cristiano, no tiene el Espíritu Santo. Cuando el ser humano hace algo que es malo, la conciencia le reprueba eso. Como la misma manera lo hace sentir la conciencia, bien le da su palmadita, bien hecho, bien hecho. Hay algo que el ser humano siente satisfacción y eso se llama conciencia. Y no tiene que ser uno cristiano para sentir remordimiento de conciencia. Pero aquí el Espíritu Santo es el que da convicción acerca del pecado de incredulidad en Cristo Jesús. El Espíritu Santo el día de hoy trae convicción al ser humano, hermanos. Y el autor les dice así como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios. El día de hoy, ¿cuál es la voz de Dios que se supone que la gente debe estar oyendo? ¿Los 10 mandamientos y que se sometan a los 10 mandamientos? No, eso es palabra de Dios. Pero la voz de Dios que necesita la humanidad es el evangelio de la gracia de Dios. No volver ahora a los gentiles después de que Cristo ya murió y dio inicio a un nuevo pacto. Nosotros los cristianos evangélicos estemos llamándolos a que vuelvan a someterse a algo obsoleto que nunca sirvió, a nadie le sirvió. Porque no hubo un ser humano, ni hay ahorita, hermano, ni antes ni ahora, que por sus propias fuerzas pueda guardar ni siquiera uno de los 10 mandamientos, desde que nace hasta que muere. Entonces no hace sentido que nosotros estemos, los cristianos evangélicos, predicando el Antiguo Testamento o predicando los 10 mandamientos. Los podemos usar para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Si vamos a usar el Antiguo Testamento y sobre todo los 10 mandamientos, es para matar, destruir y condenar al ser humano, porque es necesario primero la mala noticia para que ningún ser humano diga yo soy bueno, para decir mire estos son los mandamientos de Dios, dime cuál de estos 10 mandamientos tú los has guardado desde que naciste hasta que te vas a morir, dime uno nada más. La respuesta es ninguno, cero. Entonces, primero tiene que escuchar la gente la mala noticia de su condición delante de Dios, que está perdido, condenado y con destino y muerto espiritualmente y con destino a la condenación eterna que es el infierno. Déjalo sin esperanza, así como hizo Dios con nosotros cuando venimos a Cristo Jesús. Porque si tú no llegaste a un punto en que te viste sin esperanza y viste algo bueno en ti, analiza si verdaderamente eres hijo de Dios. Porque si tú piensas, si un ser humano piensa
bueno, pues sí, yo acepté a Cristo, pero en realidad yo no era tan malo, entonces tienes un serio problema y analiza, porque probablemente no eres hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios tienes que entender que sin Cristo eras una porquería y estabas muerto espiritualmente. Y tenías que aceptarlo a Él para si querías tener vida eterna, verdadera vida. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, hermanos, el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la voz de Dios para la raza humana el día de hoy. Y Dios le dice, el autor a los que están oyendo, leyendo su carta, dice, así dice el Espíritu Santo, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Y una vez más, el ser humano sí puede endurecer sus corazones cuando escucha la voz de Dios. Cuando escucha la voz y la redarguición, hermanos, del Espíritu Santo, el ser humano necesita hacer la decisión a eso que está sintiendo por el Espíritu Santo. Hay personas que piensan, hermanos, que no, que el ser humano no se puede resistir al Espíritu Santo, pero la Biblia enseña, a menos a la manera que la entiende el pastor Roberto, y es lo que estoy viendo aquí. Si oyen hoy la voz del Espíritu Santo, ¿qué dice que hagan? O que no hagan, no endurezcan su corazón. ¿Y por qué le va a decir eso? Porque es posible que el ser humano endurezca su corazón aun cuando el Espíritu Santo trae convicción a su corazón, hermanos. Y es lo mismo que estamos viendo el día de hoy. Hay gente que entiende el Evangelio y realmente, pues obviamente el Espíritu Santo lo ha convencido, esto es verdad, pero endurece su corazón y no está dispuesto a rendir su vida total a Cristo Jesús. Y da el ejemplo, ¿cuándo hermanos? El ejemplo dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Esa es la escritura del Antiguo Testamento. Me probaron y vieron mis obras 40 años. Los que han leído el Antiguo Testamento recuerdan cuando Dios liberó a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud de los egipcios. El ideal era, y tomaba aparentemente unos cuantos días, unos meses tal vez, de donde salieron de Egipto a la tierra de Canaán, la tierra prometida, tierra fértil, tierra próspera, y la Biblia le llama donde fluye leche y miel, porque eran alimentos indispensables. Entonces, si demoraban unos cuantos días, ¿por qué demoraron 40 años? Ahorita vamos a ver, hermanos, pero eso se le llama, así eran conocidos para los hebreos, la provocación. El tiempo cuando esta gente se rebeló a Dios, vieron las maravillas de Dios, vieron las obras de Dios, pero aún así endurecieron su corazón y era incredulidad. Entonces el autor les dice, si oyeren, como dice el Espíritu Santo, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Anduvieron divagando 40 años sin necesidad, y todo fue por dureza de corazón. Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan pagando o como que andan desviándose, errándose, andan saliendo del camino en su corazón y no han conocido mis caminos. No han conocido mis caminos. ¿Quiénes? Aquellos que siempre andan divagando o desviándose en su corazón. No han conocido, dice el Señor, mis caminos. Versículo 11. Por tanto, juré en mi vida. ¿Qué cosa juró? En su ira, perdón, dice el Señor, juré en mi ira. ¿Qué cosa juró el Señor, hermanos, en el Antiguo Testamento acerca de esa gente rebelde? Dijo, no entrarán en mi reposo. No han conocido a Dios. Y los que estaban leyendo la carta del autor, había muchos que no habían conocido a Dios. ¿Por qué? Porque se estaban resistiendo. ¿A qué? A creer que Jesucristo era el apóstol y el sumo sacerdote de la confesión, que era el Mesías prometido. Y el Señor dijo a aquella gente, no van a entrar en mi reposo. Sigamos con eso, hermanos. Entonces, una advertencia más, versículo 12.
Miren, hermanos, llama la atención a la acción una vez más. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón que malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una advertencia, miren, pongan atención, no vaya a ser que entre ustedes, que haya entre ustedes corazón malo de incredulidad. La palabra malo, tal vez si tienen alguna versión en inglés, puede decir evil o maligno. No vaya a haber en ustedes un corazón maligno de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La palabra malo es evil, wicked o bad. Puede ser un cristiano, el cristiano tiene un corazón bueno porque es el corazón de Dios. Entonces, corazón malo es aquella persona que no se ha arrepentido, no tiene un corazón bueno. En el Antiguo Testamento Dios decía acerca del nuevo pacto, lo que estamos hablando, hermanos y hermanas. Decía, voy a quitar ese corazón de Israel duro de piedra y voy a dar un corazón de carne. Y cuando el ser humano el día de hoy se arrepiente, Dios nos da un nuevo corazón, un corazón bueno. Ya no tenemos más un corazón maligno y perverso. Y aquí el autor dice, miren que no hay entre ustedes, hermanos, los hebreos, a quienes está animando, había unos cristianos, otros no cristianos, que no hay entre ustedes corazón maligno, ¿de qué? Incredulidad. Entonces, ¿cuál es el principal problema, hermanos, de los hebreos? Incredulidad. ¿Cuál es el principal problema de la raza humana el día de hoy? Incredulidad para apartarse del Dios vivo. No se aparten si veníamos bien desde Moisés, desde Abraham. De hecho, desde Abraham, la historia del pueblo en Abraham, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Después vino Moisés, Dios les va a levantar un profeta así como yo, a él escuchen. Venían bien en el camino. Entonces aquí el autor les dice, miren, hermanos, que no hay entre ustedes un corazón maligno de incredulidad para apartarse de la trayectoria que Dios les ha trazado a ellos. ¿Cuál era la trayectoria y cuál era el fin? ¿Qué es lo que Dios quería que ellos hicieran? Que creyeran que Jesucristo era el Mesías. No se aparten de la trayectoria de Dios en Cristo Jesús. Y versículo 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día. Exhórtense entre ustedes, entre los hebreos, hermanos, a que aquellos que están tal vez escuchando el Evangelio pongan su fe en Cristo Jesús. Entre tanto que se dice, y una vez más, vean, hoy, ¿para qué? ¿Para qué exhortar? ¿Para qué seguir hablando de esto, hermanos? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, la palabra pecado, hermanos, recuerdan que significa en pocas palabras, es errar al blanco. Un problema con nosotros el día de hoy es que cada vez que oímos la palabra pecado, pensamos en mal comportamiento, en decir groserías, en emborracharse, en adulterar. Generalmente, pecado, a eso nos referimos. Pero en la Biblia, la palabra y el verbo pecar es errar al blanco. Sí, se consideran acciones malas, pero el punto principal es errar al blanco. Y aquí, ¿cuál era el blanco? La voluntad de Dios. ¿Cierto? ¿Recuerdan el target? Cuando un arquero, el que tira la flecha, hermano, necesita darle al target, al blanco. Si no le da al blanco, peca. No importa qué tan lejos le dio, es pecado. Aunque te haya quedado cerquita, es pecado. Y el blanco es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No solamente para los hebreos, sino para la raza humana. ¿Cuál creen que es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para toda la humanidad? Que no se pierda y que crean en Jesucristo. Ese es el blanco, ese es el pecar. No vayan a pecar, no vayan a errar conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere Dios quiere que acepten a Jesucristo como el sumo sacerdote de la fe, como el apóstol. Y el autor por eso dice, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Es la voluntad de Dios recibir a Cristo Jesús. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa palabra con tal, hermanos, en inglés es if, o in the case that, en caso de que. Es decir, el autor una vez más dice, somos participantes de Cristo si es que ustedes han realmente afirmado el fin o el objetivo de la confianza. Todo ser humano que acepta a Cristo Jesús es hecho participante de Cristo Jesús. Hemos sido hechos, dice la Escritura, el apóstol Pedro, hermanos, somos hechos participantes de la naturaleza divina en Cristo Jesús. Somos hechos participantes de Cristo Jesús si retenemos firmemente el fin de nuestra confianza desde el principio, o como es un tiempo que bien fuera traducido, hermanos, si retuviéramos. Al que lo retiene, el que acepta a Cristo Jesús, es hecho participante de Cristo Jesús. Si ni siquiera consideran al autor, hermanos, no van a aceptar a Cristo Jesús. Esa gente, quien quiera que sea, los hebreos o el día de hoy los gentiles, no pueden ser hechos participantes de Cristo Jesús. 15, entre tanto que se dice, si oyereis su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. 16, ¿quiénes fueron? Ahora vean estos tres últimos versículos del capítulo 3, hermano. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron o lo tentaron, hermanos? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que, ¿qué hicieron? Los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Son preguntas retóricas que ahí mismo está la respuesta, que se espera la respuesta, hermano. Por ejemplo, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Sabemos que fueron los que no creyeron y por eso pecaron. Pero miren el orden, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto? Sí, por manos de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Toda esa generación murió en el desierto en esos 40 años. ¿Pero por qué? Versículo 18. ¿Y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que, ¿qué, hermanos? Desobedecieron. La desobediencia es pecado delante de Dios. Desobedecieron, por eso pecaron, porque desobedecieron. Pero versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. Vean el orden, hermanos. Primero es escuchar la palabra de Dios, y esta gente no lo creyó, fueron incrédulos, y por eso vino la desobediencia, y eso es pecado a los ojos de Dios. La raíz de la desobediencia es la incredulidad, y la incredulidad es pecado delante de Dios. Por eso Jesucristo